Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Me han pasado un video de TikTok donde un TikToker habla al respecto de María Magdalena y dice que la Iglesia Católica ha engañado sobre ella. Él tiene un nombre de perfil llamado Carlos Wyss y supuestamente, dice él, es un como investigador de lo paranormal y también un policía de la historia. Vamos a ver si nos arroja algunos datos históricos interesantes al respecto de María Magdalena y desde la visión católica, el estudio también católico de la Sagrada Escritura, de la historia, pues dar una respuesta a lo que él acusa a la iglesia. Vamos a ver. Nos han engañado siempre, haciéndonos creer que María Magdalena era una prostituta durante siglos. Lo primero que me salta como de reacción es que, claro, yo entiendo, quizá como para ser llamativo el video dice, nos han engañado, ¿no? Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado, porque si se dice engañar, hay ya una intención malvada. Ahí hay un objetivo siniestro que se ha querido conseguir por medio de ocultar ciertas cosas que no era conveniente que el mundo conociera, algo parecido, ¿no? Y evidentemente esto apunta a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces sí, me parece que en ese primer puntito no es del todo objetivo. Entiendo que a veces se hacen los videos, digo, con primeras palabras sorprendentes, sin embargo, no se puede sacrificar la verdad y también la honestidad de la búsqueda de la verdad con palabras llamativas, ¿no? Solo por decir algo al inicio. Solamente porque el Papa Gregorio I en el año 591 la declaró una prostituta redimida. Ya, primero no fue una declaración oficial, segundo fue una homilía, sencillamente. Sabemos que cuando el Papa habla en una homilía no es una cuestión dogmática, sino que inclusive puede ser hasta una reflexión personal, hasta opinable, ¿no? Y a veces hasta se pueden equivocar. Eso en cuestiones de homilías, entonces lo tenemos muy claro. Entonces sí, ahí dice algo cierto él, que desde los primeros siglos del cristianismo había una concepción de que María Magdalena se identificaba como una sola persona, la cual abarcaba a esta, María Magdalena, a la mujer pecadora que fue perdonada por Jesús cuando le unge, y también a María de Betania. Entonces María de Betania, la mujer pecadora, y María Magdalena unificadas en una sola persona. Así se ha creído en alguna corriente de la Iglesia Católica, sobre todo en Occidente. En Occidente. Sin embargo, en Oriente, en cambio, se distinguían y decían son tres personas distintas. María Magdalena, María de Betania y la pecadora. ¿Se entiende? Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia siempre han habido esas posturas. Inclusive hay una tercera postura que dice que María Magdalena es una mujer, una persona, y hay una segunda persona que en cambio abarca a María de Betania con la pecadora. ¿Sí? Los que conocen de Biblia pues lo tienen claro, pero si es que a alguien se le dificulta, al final de este video voy a poner las citas bíblicas para distinguir las escenas y darnos cuenta que no necesariamente son una sola persona, sino que más bien nos arroja el dato bíblico a que consideremos que más probablemente pudieron haber sido tres personas distintas. Entonces, la acusación que se hace de que la iglesia ha engañado no es verdad históricamente porque siempre han habido estas especulaciones. Sin embargo, les quiero decir algo también, la iglesia católica se ha pronunciado oficialmente también sobre esto. Ya vamos a ver a continuación cuando termine este video. Era una lucha por el poder cuando estaba Cristo en la tierra y él le revelaba sus secretos a esta mujer, María Magdalena, la discípula amada. Aquí ya me va bajando la calidad del video. Buah, qué mal. Porque ya veo que viene más con una especie
digamos así, influencia de el código Da Vinci y todo esto, ¿no? Que María Magdalena es realmente la discípula amada y no Juan, ¿no? Ay, qué pena. Y también con esto de lucha de poder, normalmente de allí se especula que María Magdalena supuestamente era la que ha liderado realmente el cristianismo. Ella era como, supongamos así, la papisa, pero que como había lucha de poder, Pedro no quería que ella sea, bla, bla, bla. Cosas que no tienen realmente ningún fundamento histórico. Y ahí sí me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Porque supuestamente él hace un análisis histórico, ¿no? El policía de la historia, pero aquí ha fallado en este punto, ¿no? Pedro se encolerizaba mucho por esto. Fue una mujer adinerada, recuerda que derramó sobre Jesús un frasco de perfume que solamente lo tenían los ricos de esa época. Oh, no puede ser. Aquí también él comete un error, o por lo menos solamente contempla una interpretación. Él está identificando a María Magdalena con la pecadora. Él está identificando a María Magdalena con la pecadora que derramó el perfume. O quizá la está identificando con María de Betania, que también hizo otra unción. No sabemos. Pero está solamente brindándonos una interpretación. ¿Me hago entender? Entonces también falta un poco más de ampliar la información para saber que hay algunas corrientes interpretativas, pero que digo, a nivel de la Iglesia Católica, nosotros ya tenemos una postura. Vamos a ver cómo termina el video. Y fue la mujer que lideró el cristianismo cuando Cristo murió. Sígueme. No, eso no es verdad. Fue parte importantísima, sí, de la primera evangelización. Santo Tomás de Aquino la llamó la apóstol de los apóstoles, por el hecho de dar testimonio y dar el mensaje de la resurrección. Eso sí, es algo grandioso, ¿no? Y todo el papel que seguramente tuvo durante toda su vida. Una mujer tan, tan tocada por Dios. Pero de allí a decir que ella lideró el cristianismo, pues hay que leer solamente los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y la historia de la iglesia en general. Wow, eso por un lado. Listo, quisiera en este momento hacer la explicación de por qué la Iglesia Católica ha determinado lo siguiente. Atención, voy a mostrarles un documento de la Iglesia Católica que habla al respecto. Tenemos aquí, Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Decreto sobre la celebración de los santos Marta, María y Lázaro en el calendario romano general. En la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro, y por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad, María escuchó atentamente sus palabras, y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de aquel que ha humillado a la muerte. La tradicional incertidumbre de la Iglesia latina sobre la identidad de María, la Magdalena, atención, ¿no? Entonces la Iglesia reconoce que no había una seguridad al respecto de si se unificaban estas tres mujeres o si era solamente una, básicamente, ¿no? Entonces dice la tradicional incertidumbre de la Iglesia latina sobre la identidad de María, ya sea la Magdalena, a la que se le apareció Cristo tras su resurrección, la hermana de Marta, también llamada María de Betania, o la pecadora a la que el Señor perdonó sus pecados, que motivó la inscripción únicamente de Marta el 29 de julio en el calendario romano, se ha resuelto en estudios y tiempos recientes, como testimonia el actual martirologio romano, que también conmemora a María y Lázaro en este mismo día. Es decir, que la Iglesia ha hecho una investigación, ha estudiado para determinar históricamente, bíblicamente, quién es ella realmente, y entonces ha resuelto en lo siguiente. Ha resuelto que María Magdalena es una mujer, una persona, y María de Betania es otra. Hasta aquí ya hay un decreto, digamos así, oficial de la Iglesia según la postura interpretativa. Dos mujeres distintas, María Magdalena, María de Betania. Lo que no se sabe claramente es si la mujer pecadora se identifica con María Magdalena o se identifica con María de Betania,
puesto que en las narraciones de las unciones de Jesucristo, que fueron 2 días antes de la Pascua, solamente se menciona a una mujer pecadora. No se dice que se llamaba María, no se dice que era Magdalena. En cambio, de María de Betania sí se dice que fue 6 días antes de la Pascua y que era justamente ella. En el caso de María Magdalena se la menciona básicamente como aquella que fue testigo de la resurrección, como aquella de la que fueron expulsados 7 demonios, aquella que estuvo a los pies de la cruz. Básicamente esto. Por ello, la Iglesia Católica ha determinado 2 fiestas litúrgicas o 2 memorias litúrgicas porque corresponden a 2 personas distintas. Una para María Magdalena el 22 de julio y otra para María de Betania el 29 de julio, juntamente con su hermano Lázaro y su hermana Marta. Así lo tenemos en la celebración litúrgica de la Iglesia Católica. Continúa el texto. Además, en algunos calendarios particulares los 3 hermanos se celebran juntos en ese día. ¿Por qué? Porque se identifica el 29 de julio a estos 3 hermanos, a distinción del 22 de julio, que es solamente María Magdalena. Por ello, considerando el importante testimonio evangélico que dieron al hospedar al Señor Jesús en su casa, al escucharlo atentamente, al creer que Él es la resurrección y la vida, el sumo pontífice Francisco, acogiendo la propuesta de este dicasterio, ha dispuesto que el 29 de julio se inscriba en el calendario romano general la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. Por lo tanto, dicha memoria deberá aparecer con esta denominación en todos los calendarios y libros litúrgicos. ¿Cuál denominación? Memoria de los santos Marta, María y Lázaro. Para la celebración de la misa y la liturgia de las horas. Las variaciones y añadidos que han de ser adoptados en los textos litúrgicos adjuntos al presente decreto deben ser traducidos, aprobados y después de la confirmación de este dicasterio publicados por las conferencias episcopales, sin que obste nada en contrario, en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 26 de enero de 2021, memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Cardenal Robert Sarah, prefecto. Por último, porque también vendrá esa inquietud, y la mujer hallada en adulterio, que quería ser apedreada y que Jesús le perdonó en Juan capítulo 8, ella, ¿quién es? María Magdalena, María de Betania, la mujer pecadora. Pues tampoco esto lo sabemos con absoluta certeza. Digo, hay interpretaciones varias. Lo que tenemos ahora claro es que María Magdalena y María de Betania son 2 mujeres distintas. Básicamente eso, queridos hermanos. Hay que tener siempre cuidado con lo que uno ve en internet y si tienen alguna duda o algo así, siempre hacer una investigación más profunda. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.